Buenas noches, profesor, compañeros. Dando continuidad con el desarrollo de la actividad para el prototipo de reposapiés ergonómicos, hablaremos del tema de la propiedad intelectual, industrial, derechos de autor y patentes en Colombia. Esta presentación está hecha por los compañeros Angélica Vanessa Castro, Carlos Fernando Camelo, Gerson Andrés Vázquez y quienes habla Aimer Bonilla. La propiedad intelectual. El derecho a la propiedad intelectual es un campo que se encuentra evolucionando y que se adapta en un mundo cada vez más digital y globalizado, por lo que se ha vuelto importante su protección y entendimiento en la economía moderna, ya que este juega un papel muy importante en la promoción de la innovación, de la protección de los intereses de creadores, inventores y empresas. ¿Pero qué es el derecho a la propiedad intelectual? El término se refiere a creaciones que se originan en la mente de un individuo o un grupo de personas y por lo tanto están asociados con la aptitud de la inteligencia humana y se producen en los siguientes campos: científicos, como son los inventos; en el campo literario, como las obras literarias; en el campo artístico, como las canciones, las obras de arte; y en el campo comercial, como los eslogans y los lemas, etc. El objetivo principal de los derechos de la propiedad intelectual es fomentar la innovación y la creatividad, otorgando a los creadores y titulares de derecho la capacidad para hacerlo. Más específicamente, los derechos de la propiedad intelectual se refieren a un conjunto de derechos que regulan y protegen los resultados de la generación del pensamiento, la creatividad y la originalidad humana. En nuestro país, en Colombia, el Estado otorga a los autores de obras literarias artísticas originales derechos exclusivos para reproducir, para modificar y distribuir sus obras creativas. También les permite cosechar todos los beneficios financieros asociados con su desarrollo comercial. Son los derechos de la propiedad intelectual los que permiten que existan varios productos similares en el mercado, pero los consumidores son quienes eligen, que pueden distinguir entre otros productos, pueden elegir el producto que les guste. Es por ejemplo el caso de las cervezas. Existen varias marcas como Águila, Corona, Póker, Costeña, Pilsen, pero cada una de estas marcas tiene un diseño, tiene un logotipo y un eslogan comercial que las diferencia entre las otras. Y es aquí donde nuevamente existe un registro de marca para protegerlas de temas de plagio u otras formas de conflictos de marcas. En cuanto a la normatividad, la Constitución Política de Colombia reconoce la propiedad intelectual como un derecho fundamental que establece la obligación del Estado para protegerla. Es el caso de la Decisión Andina 351 de 1993. Este documento nace como parte del proceso de integración de las economías que conforman la Comunidad Andina. Es el caso que conforman el país de Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, y esta misma adopta la decisión donde se recoge un régimen común en materia de derechos de autor y conexos para los países que son miembros. La segunda o dos es la Ley 23 de 1982, donde legisla sobre los derechos de autor, donde se marcan las normas de protección de estos derechos, como las creaciones originales de carácter literario, científico y artístico. Tercero, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, la PST. Es un tratado internacional del que Colombia hace parte y es suscriptor, y que le permite a los autores pedir protección de sus invenciones mediante una patente simultáneamente en los países adscritos a este tratado. El Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. Este convenio se aplica a la propiedad industrial, como las patentes, las marcas, los dibujos, los modelos industriales, etc., y establece las normas mínimas de protección en esta materia, siendo el primer paso dado para ayudar a los creadores a proteger sus obras intelectuales en otros países. El acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio de la Organización Mundial del Comercio, OMC. Este acuerdo en materia de propiedad intelectual reconoce los vínculos entre la propiedad intelectual y comercial y busca proteger los derechos de propiedad intelectual teniendo en cuenta las diferencias entre los sistemas jurídicos de cada país del que se es miembro. La decisión 486, esta norma vigente, proferida por la Comunidad Andina de Naciones,
establece el régimen común sobre propiedad industrial. Esta decisión blinda una protección uniforme de la propiedad industrial en los países miembros, que son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y aborda aspectos relacionados con la patentabilidad, los derechos de titular de la patente y los procedimientos para la concesión y mantenimiento de las patentes. La protección de patentes es el caso de las patentes de invención. Son un mecanismo de protección que otorga derechos exclusivos sobre una invención durante un periodo determinado. Una invención debe cumplir con ciertos requisitos mínimos, como ser nueva, tener actividad inventiva y ser susceptible de aplicación industrial. Blindan a su titular el derecho de excluir a otros de hacer, usar o vender las invenciones sin su consentimiento. Las patentes de modelos de utilidad protegen invenciones que poseen una nueva forma, configuraciones o nuevas disposiciones de elementos que le otorguen una utilidad o ventaja práctica. A diferencia de las patentes de invención, los requisitos de patentabilidad para los modelos de utilidad son menos estrictos. El diseño industrial. En esta parte constituye otra modalidad de protección para la apariencia externa, la configuración estética otorgada a un producto sin que ello cambie su finalidad o destino. Solo requiere de novedad para efectos de lograr su registro y los consecuentes derechos de uso exclusivo territorial, los cuales se obtienen por un periodo de tiempo limitado sin posibilidad de prórroga o renovación. El secreto industrial. Además de las patentes, también se utiliza el secreto industrial para proteger los conocimientos técnicos y la información confidencial. Este particularmente se refiere a la información valiosa y confidencial que una empresa mantiene en secreto, como las fórmulas, como los procesos de fabricación, como sus métodos, algunos algoritmos, entre otros. Y esta protección del secreto industrial implica mantener esta información fuera del alcance de terceros, no autorizados mediante medidas de seguridad y de acuerdos de confidencialidad. En cuanto a la titularidad de las patentes, está delimitada por los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales recaen siempre sobre el inventor de manera inalienable, imprescriptible e inembargable, por lo que siempre mantendrá derecho a ser nombrado como el creador de la invención. Por su parte, los derechos patrimoniales son aquellos relacionados con el titular de la invención durante su vigencia y tiene contenido económico. La titularidad de una patente puede recaer en el inventor o, si es el caso, en la empresa o entidad a la que el inventor haya cedido sus derechos patrimoniales. Es importante resaltar que en muchos casos los derechos patrimoniales de la patente son propiedad del empleador cuando la invención se realiza en el curso del empleo o mediante el uso de recursos que el empleador dé a esta invención. En conclusión, la aplicación del sistema de patentes no se basa únicamente en la adquisición de exclusividad territorial. Son necesarios, claro que sí, como punto de partida para otras nuevas tecnologías, con el fin de evitar la duplicidad de esfuerzos, como evitar resolver problemas donde otros ya han logrado resultados. Son necesarios para mejorar las soluciones existentes, identificar las deficiencias de otras soluciones, el conocimiento del mercado y reconocer las tendencias del mercado, el conocimiento de los competidores, es decir, el conocimiento del sistema de patentes es necesario para una transferencia de tecnología adecuada. Espero que esta información haya sido de su agrado y agradeciendo su atención. Gracias.